les parece, escuchemos a María del Mar Palau. María del Mar es la vicepresidenta ejecutiva de Bancoldex, que es el banco para el desarrollo empresarial del país. Como les habíamos contado, la idea es escuchar a cada uno máximo 10 minutos y luego abrimos una conversación. María del Mar, bienvenida a esta que es tu casa. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la ANDI Seccional de Antioquia y a la ANDI Nacional por invitarnos a este ejercicio de Innovation Land. Para nosotros es un privilegio no solamente contarles un poco de qué está haciendo Bancoldex en este contexto de tratar de impulsar y catalizar más crecimiento empresarial, sino en general cómo podemos conectar mucho más estas iniciativas desde lo local hacia lo nacional. ¿Cuál es el portafolio de innovación que nosotros tenemos para los empresarios que se atreven a crecer? Antes de entrar con este ejercicio, yo quisiera contarles un poquito la historia de dónde emergen estas plataformas de negocio de Bancoldex. Yo no sé si todos ustedes conocen lo que ha sido el proceso de la transformación de la estrategia de Bancoldex en los últimos 2 años. Me gustaría que alguno de ustedes alzara la mano y me dijeran qué saben del nuevo Bancoldex. La mano. ¿Conocen el nuevo Bancoldex? ¿Han oído la estrategia de Bancoldex? ¿No? Ok. Entonces voy a dar un contexto un poquito de qué pasó con Bancoldex. Bancoldex nace en el año 91 como un banco de comercio exterior para buscar que más compañías, sobre todo grandes compañías, exportaran a otros mercados. Era el momento de la apertura económica y eso era lo que hacía sentido como un banco para impulsar exportaciones y operaciones de comercio exterior. En el tiempo, Bancoldex empieza a cambiar de vocación en la medida que también en el año 2003 surge la oportunidad de tener lo que eran los activos y pasivos del IFI en liquidación y también empezamos a hablar de temas de desarrollo empresarial en pymes. Sin embargo, en el tiempo, a Bancoldex le han puesto muchos desafíos nuevos, retos que ha tenido que ir construyendo alrededor de tratar de cerrar esos vacíos de mercado con los empresarios, pero tal vez la respuesta sustancial es cuál debe ser el reto de un banco de desarrollo para un país como Colombia en los próximos 50 años. No podíamos quedarnos simplemente con el ejercicio de cuáles eran los mandatos que el gobierno le había puesto históricamente al banco, sino cuál era la identidad propia que el banco iba a tener en los próximos años para contribuir al crecimiento empresarial. Y lo que nosotros escogimos como nuestra propuesta de valor fue justamente eso: buscar catalizar crecimiento empresarial. Las empresas en Colombia que crecen a doble dígito de forma continuada generan más o menos el 63% de la utilidad operativa y por supuesto también contribuyen de manera importante al crecimiento del país desde el punto de vista fiscal. Entonces tenemos que buscar no tratar de que los mismos sean los que sigan haciendo el esfuerzo, sino que haya muchas más nuevas compañías, muchos más nuevos emprendimientos que tengan esa vocación de crecimiento rápido de doble dígito para que muchos más actores que hoy están en la informalidad se conecten con la formalidad y con las oportunidades de crecimiento y de oportunidades de progreso para todo el mundo. Ese es el verdadero objetivo, no es tratar de convocar a los mismos para que hagan más, es a convocar a muchos más para que se atrevan a crecer. Esa fue la tesis en la cual nosotros nos sentamos, construimos una propuesta de valor alrededor de eso y decidimos que Bancoldex se iba a configurar alrededor de plataformas de crecimiento, que era la respuesta a las palancas de crecimiento que habían hecho los empresarios que en nuestra base de datos de su momento analizamos, eran los que habían tenido ese comportamiento de crecimiento de doble dígito en los últimos 5 años. Cuando cogimos esa información y revisamos más o menos una serie de 10.000 compañías que estaban listadas en supersociedades, nos dimos cuenta que de esas solo el 21% crecían de forma rápida. Lo que quiere decir es que hay una oportunidad enorme de catalizar y acelerar crecimiento en el país. ¿Cuáles eran esas condiciones sobre las cuales los empresarios que se atreven a crecer pudieron surgir y hacerlo de forma continuada? Hay muchas compañías que hacen escalamiento empresarial primero en Colombia, es decir, las compañías a veces arrancan por conquistar su mercado nacional y después salen a otros países. No es el caso de todas las compañías, pero muchas arrancan por conquistar lo local para ir internacional. Ese es el caso de la plataforma de escalamiento empresarial, es decir, si su empresa está dedicada hoy al mercado doméstico y tiene vocación de crecer, nosotros tenemos una alternativa. En el caso de flujos globales son las empresas que tradicionalmente han exportado, pero que son exportadoras de bienes o servicios no tradicionales, o también aquellas compañías internacionales que quieran buscar una posición propia de mercado en Colombia y que un banco de
puede tratar de ayudar de alguna manera a su buen asentamiento en el país. Está el tema de crecimiento extraordinario, que es todas esas compañías en etapa temprana que tienen vocación de crecimiento rápido, son compañías que de alguna manera se están transformando, que son compañías en etapa temprana, pero que tienen vocación de crecimiento rápido. Eso es crecimiento extraordinario, compañías de alto impacto, emprendimientos de alto impacto, emprendimientos dinámicos e innovadores. Inversión y transformación es todo el tema que complementa el crédito. Tradicionalmente los bancos de desarrollo hemos sido más conectados con el tema de crédito y de soluciones de descuento de documentos y de facturas, pero un tema también esencial es la deuda inteligente, el capital. Hay que complementar crédito con equity. Nosotros desde el año 2009 hemos venido con un programa que se llama Bancoldex Capital, que lo que ha permitido es invertir en fondos de capital privado que a su vez invierten en compañías colombianas o compañías internacionales que tienen vocación de inversión en Colombia. Y finalmente está una plataforma que se llama Ecosistemas Dinámicos, que es la plataforma que nos caracteriza a nosotros como Banco de Desarrollo. Cuando uno habla de Banco de Desarrollo, tiene que hablar de insertar capacidades no solamente en los empresarios, sino en los ecosistemas sobre los cuales esas empresas emergen. Entonces tenemos que buscar también conectarnos con esos actores que fomentan la competitividad en las regiones para justamente tener otro tipo de oportunidades y otro tipo de iniciativas para esos empresarios en general que se atreven a crecer. Ese fue el tema fundamental de la transformación del banco. Hoy somos un banco de desarrollo que se atreve a asumir más apetito de riesgo, que está más conectado con el empresario, que está deliberadamente hablando con el empresario. Ya no solamente somos un banco lejano que habla con los bancos comerciales para hablar con el empresario, ya no tenemos un intermediario en el sentido de la conversación empresarial. Hoy estamos llegando directamente a los empresarios a entender su realidad, a entender sus sueños, a entender sus ambiciones para transformar su realidad. Y trabajamos con la banca comercial para complementar la banca comercial. ¿Qué vamos a hacer también distinto a lo que hacíamos en el pasado? Vamos a empezar a otorgar crédito directo a las empresas, pero a empresas que estén en etapas más maduras, que estén buscando ya consolidar posición propia en otros mercados, también en Colombia, pero sobre todo tratar de configurarnos en un banco que le permita a las compañías buscar diferentes orientaciones y caminos para crecer. ¿Cuáles son los instrumentos no financieros sobre los cuales nosotros estamos buscando conectar a los empresarios con esas oportunidades? El Atlas de Complejidad Económica, que yo no sé si ustedes algunos lo conocen, es una herramienta que se desarrolló con el profesor Ricardo Hausmann y que tiene la posibilidad de tener aplicación subnacional en Colombia. Es una herramienta interactiva que permite explorar las posibilidades de exportación de los departamentos y las ciudades de Colombia a partir de entender esas capacidades internas y su nivel de sofisticación. ¿Qué hacemos con una herramienta como esa? El tema de la herramienta es básicamente que ustedes entienden a nivel departamental y de los municipios cuál es la mayor potencia que tienen muchos de los clústeres exportadores de esas regiones para a partir del entendimiento de esas capacidades cómo ir migrando hacia productos más sofisticados y de mayor complejidad. ¿Por qué es importante tener este tipo de instrumentos? Porque muchas de las compañías que están empezando a crecer de forma lenta o que crecen de forma vegetativa es porque no han encontrado sofisticar aún más su modelo de negocio o no entienden cuál es su siguiente paso o su siguiente salto en términos de su producto o su modelo de servicio. Tenemos que buscar sofisticar esos instrumentos de cara a internacionalizar más nuestras compañías. Esta es una forma como lo estamos haciendo. El programa de 3C, que es un programa de empresas de excelencia exportadora, también es parte de este producto de lo que hacemos en ese famoso Knowledge Hub o el hub de conocimiento del banco, que son los temas de consultoría a la medida para las compañías. ¿Qué hemos hecho? Juntarnos con consorcios de consultores especializados en temas de modelo de negocio exportador para que de la mano de una cofinanciación de Bancoldex y de Impulsa, nosotros podamos conjuntamente conectar a estas compañías con las posibilidades de acelerar su modelo de negocio exportador. Muchas de las empresas hoy exportadoras tienen dificultades de entender cuál es su siguiente paso hacia otros mercados o hacia la sofisticación de productos. La idea es que nosotros con productos complementarios al crédito, como estos temas de consultoría, podamos avanzar en esa dirección. También tenemos el tema de los fondos de capital, que ya se los mencioné, cómo complementamos el tema de crédito con deuda inteligente, donde tenemos más o menos unas 69 compañías que han recibido inversión de los fondos. Hemos invertido en esos fondos hasta ahora 10 fondos, más o menos cerca de 70 millones de dólares. Hemos, bueno, a dólar de hoy menos, pero estamos alrededor de esa cifra. 49 empresas colombianas han recibido inversión
Y realmente lo más importante de esto es la capacidad y la multiplicación que tenemos de esos recursos. Hoy tenemos más o menos un multiplicador alrededor de 10x, donde cada peso que ponemos nosotros a través de los fondos son 10 veces la capacidad de nosotros de multiplicar esos recursos directamente a los empresarios. Y los instrumentos financieros, pues nosotros tenemos una línea que me parece muy interesante para este contexto de empresas innovadoras y nuevas, compañías de emprendimientos de alto impacto que tienen mucho potencial, se llama la línea de alto potencial. Es una línea de crédito hasta 500 millones de pesos por empresa, contamos con 15.000 millones para destinar un capital de trabajo y de modernización. Se pueden hacer cuotas mensuales, trimestrales o semestrales hasta 3 años de plazo y con una tasa del DTF más 1,5 efectivo anual. También tenemos una línea en este momento que se llama incremento de la productividad, hasta 3.000 millones de pesos por empresa. Contamos con 55.000 millones de pesos para destinar a compra o arrendamiento de bienes inmuebles, maquinaria de equipo, adecuaciones o mejoras de instalaciones. Este es un tema más de modernización empresarial. También es desde 2 a 7 años de plazo con una tasa de redescuento de DTF más 2,5, que además tiene premios en tasa de curva invertida a medida que haya buen comportamiento en indicadores de ventas y de productividad. Hay otra línea que es Mi Pymes Competitivas, que es una línea muy clásica del banco, que lo hacemos también para todo el ejercicio de las empresas que están en etapa de crecimiento y que también necesitan procesos de modernización a mediano y largo plazo. También lo que hace un banco de desarrollo es buscar complementar la banca comercial en términos de plazo, o sea que ese es el ejercicio tal vez más relevante de lo que tiene que hacer Bancoldex ahora. Contamos también con 55.000 millones para estos objetivos, desde 2 a 7 años con una tasa al DTF más 2,1 en redescuento. Y finalmente también estamos haciendo un tema muy importante que tal vez es de las cosas que más nos ha costado, pero será de las más importantes en términos de impacto para el futuro, es la creación de intermediarios financieros especializados en empresas en etapa temprana. Nosotros tenemos hoy la fortuna de contar con instrumentos desde el gobierno y desde lo privado que hablan de capital semilla y que tienen la capacidad de otorgar capital semilla a las empresas que están pasando de ser un PowerPoint a ser un Power People, empezando a tener realmente mercado, pero luego hay un punto donde no tenemos acceso a la deuda. El sector financiero no entiende las compañías que no tienen pasado. Entonces el reto que tenemos como banca de desarrollo es crear y densificar un ecosistema de nuevos intermediarios que sean capaces de entender el emprendimiento como un ejercicio prospectivo y que le den acceso a deuda además de capital. Estamos en ese reto y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Ese es el dato de nosotros. Espero que conozcan mucho más de Bancoldex, que después de esta conversación todos alzan la mano y digo, ya entendí la estrategia de Bancoldex, nos quedó clara y por supuesto todos los invitamos a que se atrevan a crecer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María del Mar. Ahora nuestro tercer panelista, Eduardo, también lo vamos a escuchar durante 10 minutos. Eduardo Quiroz trabaja en Ruta N, aquí en Medellín y bueno, ya vamos a escuchar de lo que nos va a hablar. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Andy por invitarnos a participar en esta sesión de Innovation Land. Este tema de financiación pues es un tema que a veces puede lucir poco emocionante, poco apasionante. Entonces primero quiero conocer un poco la situación en la que se encuentra cada uno de ustedes o a las cosas que se ha enfrentado tratando de acceder a financiación. ¿Quién de ustedes directamente lo ha hecho o trabaja en una empresa que ha aplicado por algún tipo de auxilio, beneficio o recursos públicos? Fomento, algo, levanten la mano. ¿Quiénes? Apenas, sin timidez. Bueno, diría yo que un 50-60%. El objetivo, la obsesión principal de Ruta N, cuando coloca ese tipo de recursos para financiar los proyectos de innovación, es que estos proyectos inevitablemente terminen en el mercado. No queremos, no nos interesan proyectos que se queden en la mitad del camino, en el famoso Valle de la Muerte. Entonces, con esa obsesión es que hemos diseñado el mecanismo que les vamos a presentar hoy y que creo que algunos de ustedes ya conocen. Cuando nosotros vamos por recursos públicos, o más, antes de eso, cuando nosotros estamos desarrollando un nuevo proyecto de innovación, fácilmente nos podemos sentir como este personaje que tenemos en la foto. Tenemos un camino difícil por recorrer. El horizonte se ve lejano.
y a veces estamos allá sin querer queriendo. Terminamos porque de pronto nos ofrecieron unos recursos y entonces, pues perfecto, estoy en el medio del desierto con una bolsa de dinero. Y en esa bolsa de dinero puede que no sea suficiente para el proyecto que tengo que desarrollar. Otras veces me ponen unas condiciones que desconocen la realidad del negocio o del proyecto que pienso desarrollar. Entonces nos enfrentamos a cosas como tiene que ejecutar los recursos antes del 31 de diciembre. Entonces uno dice, ¿y cómo termino mi proyecto? ¿Cómo lo llevo al mercado? ¿Qué es el objetivo antes del 31 de diciembre? Que es el plazo que tengo para ejecutar los recursos. O los instrumentos que me ofrecen no son los adecuados para el contexto, las condiciones en las que estoy. Y entonces me tiran algo como eso. O los incentivos. Entonces, no, claro, involúcrese, comience la jornada, póngase en un proyecto de esos y aquí tienes tus incentivos. Finalmente, otro mecanismo, otra cosa que nos ocurre es que el resultado esperado no estimula el acceso al mercado. Por ejemplo, decimos, no, tenga esos recursos y hágame un prototipo. Pero el prototipo está lejos todavía de ser necesariamente un negocio. O el experto internacional. Estoy en medio del desierto, ¿qué hago? Bueno, de pronto las mujeres sabrán qué hacer con él, pero ¿qué hacemos en medio del desierto con nuestro proyecto y este experto internacional? Entonces, en definitiva, muchos de los mecanismos que a veces entregamos tienen muy buena intención, estimulan, pero no me están facilitando el llevar mi proyecto al mercado y crecer exitosamente. Por eso es que nosotros estamos presentando Ruta N Capital. ¿Qué es Ruta N Capital? Un sistema sostenible para financiar la innovación. Sistema no es un único mecanismo. Sostenible, que vaya más allá de un periodo de tiempo o de que es que se me acabaron los recursos y entonces esperemos a ver qué hacemos el otro año. Que podamos darle sostenibilidad a esos mecanismos, que los mismos proyectos apoyados y exitosos puedan realimentar los recursos. Y estrictamente para financiar la innovación. No es capital de trabajo, no es para operar mi negocio como habitualmente opera. Es estrictamente para elevar las capacidades de mi negocio y de ayudarme a diferenciar con innovación y un componente tecnológico. ¿Qué ofrece ese sistema? Tres cosas principalmente. Financiación flexible. Me demoré 6 meses yendo al mercado, lo espero. Me demoré 18, lo espero. 24, lo espero. Solamente empiezan a devolver los recursos que están a condición de deuda, comienzan a devolver los recursos una vez empiezan a facturar. Cuando alcanzan punto de equilibrio empiezan a devolver capital. Cuando empiezan a facturar empiezan a pagar intereses. Riesgo compartido. Ustedes, las empresas, aportan algo, nosotros aportamos unos recursos. Si ustedes fracasan por condiciones que estén dentro, o sea, ustedes hacen el proyecto y lo ejecutan perfectamente de acuerdo a los planes, con obviamente todos los altibajos y variaciones que tiene la innovación, pero se enfocan en sacarlo y fallan por alguna razón regulatoria de escalado o un problema tecnológico o porque el mercado definitivamente no les aceptó el proyecto, el producto, condonamos la deuda. Si es algo distinto a eso, me devuelven el dinero. Entonces ahí estamos compartiendo el riesgo. Además, para facilitar la precisión y el verdadero potencial de esos proyectos, tenemos un scoring con el que los evaluamos. Mientras más puntaje, menos tasa de interés, a menor puntaje, más tasa de interés. Y lo último, el tercer punto, es asesoramiento especializado. Todos los proyectos tienen que contar con asesores externos, distintos, que ustedes pueden incorporar a su organización, por supuesto, pero distintos al negocio usual. Porque si usted me dice, yo lo sé hacer, yo tengo la gente para hacerlo, entonces le digo, hágalo. Estoy diciendo, incorpore nuevas capacidades, diferénciese, haga algo distinto, traiga al que usted considere, no al que yo le diga. Páguelo, comparte esos recursos, dedíquese a trabajar en el proyecto dedicado.
Si fracasa, no hay problema, pero si le va bien, vuelve. Eso es lo que les proponemos. Ahí hay un sistema muy amplio, pueden conocer todos los detalles en Ruta N Capital. Poco a poco, la expectativa es que vamos a ir incorporando nuevos mecanismos, cada uno de estos mecanismos con condiciones distintas. ¿Qué van a encontrar hoy si ingresan? Algo que se llaman centros de desarrollo de negocios, que entregan una financiación pequeña para proyectos en etapa más temprana, startups, digamos proyectos, emprendimientos que están en una etapa aún incipiente, que están validando mercado y empezando a crecer. Van a encontrar la red de capital inteligente, que reúne la red de mecanismos de financiación a través de Venture Capital de la ciudad. Esa red hoy conecta mecanismos que representan del orden de 530 millones de pesos. De esos recursos, ya se han comprometido pues recursos muy importantes, están entre el 30 y el 40% disponibles para distintos proyectos. Y van a encontrar unos mecanismos de financiación flexible que reúnen principalmente las características que les acabo de mencionar. Financiación flexible en plazos, riesgo compartido, si fracasa no hay problema, y que tienen que tener asesoramiento especializado. Eso es Ruta N Capital. En el sitio web rutancapital.com podrán encontrar e ir viendo muchas más noticias. Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Los invito a que vayan tomando los micrófonos y los vamos prendiendo, porque ahora la idea es que podamos tener más o menos 30 minutos de conversación. Me han llegado ya algunas preguntas de parte de ustedes, pero quiero hacer primero una pregunta o dos preguntas a los tres. Arrancamos por Eduardo hacia acá, luego nos devolvemos y luego hacemos preguntas individuales. Lo primero es, ¿qué creen ustedes que el sector empresarial, que está sobre todo aquí representado, y es decir, aquel que si está acá es porque cree en la innovación, o al menos siente que la innovación debe estar en su agenda, no es gente a la que hay que ir a evangelizar, sino que ya evangelizado está, pero ¿qué creen ustedes que este grupo de empresas o de representantes de las empresas deben hacer diferente para poder acceder a los diversos mecanismos de financiación que nos acaban de presentar? Arranquemos con esa primera pregunta, Eduardo. Bueno, pues la pregunta es bastante, puede tener muchas perspectivas para resolverla, pero digamos que ¿qué le falta? Yo creo que hace falta, como un feedback, creo que le hace falta de pronto foco y ambición en los proyectos. Muchos proyectos que nosotros hemos encontrado carecen de digamos, una suficiente ambición donde uno evidencia que realmente estás haciendo algo distinto. Muchos es para hacer mucho de lo mismo. Entonces, ese es un elemento que habitualmente encontramos. Proyectos que no tienen esa diferenciación clara. Nosotros somos muy insistentes en un tema de ojalá una diferenciación cuantificada, una propuesta de valor cuantificada. Nosotros en cualquier contexto decimos voy a hacer una plataforma digital para entrenar personas, perfecto. ¿Qué tiene distinto a las que ya existen? No es que este es en la web, no, hay muchas en la web. ¿Qué tiene distinto? No, es que esta es colombiana, y eso no agrega, ¿cuál es la diferencia? Me reduce la curva de aprendizaje 20% respecto al líder del mercado, 30%. Eso es a lo que nos referimos con una diferenciación cuantificable, que evidentemente me muestra que yo me comparé con el mercado, entendí el mercado y estoy ofreciendo algo distinto. Entonces yo creo que ahí es la principal diferencia. María del Mar. Bueno, yo también, al igual que Eduardo, creo que hay muchas dimensiones que se pueden rescatar alrededor de por qué más compañías deberían estar presentando cosas distintas, relevantes, únicas alrededor del ejercicio de financiación. Pero hay un tema que me causa particular atención y son los temas de mentalidad y cultura empresarial. Y tal vez el tema esencial sobre eso es cuando uno ve encuestas de por qué muchas compañías no acceden al crédito. Hay cerca de un 70%, particularmente las compañías de menor tamaño, que lo hacen por autoexclusión, es decir, porque consideran que si presentan los documentos no le van a aprobar el crédito o no le van a otorgar un instrumento o no le van a dar oportunidades. Y sin embargo, de cerca del 25% que sí se atreve a hacer una presentación formal de una solicitud, el 93% de ese 28% reciben el crédito. Entonces yo también los invitaría también a que pensáramos si ustedes no creen suficientemente en su proyecto y tienen suficiente ambición y audacia y atreverse a pensar distinto en su proyecto, ¿por qué creen que una entidad financiera va a creer en ustedes?
Entonces ustedes también tienen que tener muy claro es para dónde van. La primera pregunta esencial que uno se tiene que responder es: ¿yo qué quiero lograr con esto? ¿Cuál es el impacto relevante? ¿Dónde veo yo este proyecto en 10 años? Porque la mayoría de las empresas van a la entidad financiera a decirle: yo necesito la plata. Y cuando le preguntan a la empresa para qué la quiere, se enredan en esa respuesta. Entonces lo primero que uno tiene que tener claro es estrategia, foco, diferenciación, relevancia. ¿Por qué realmente usted considera que está corrigiendo un vacío de mercado o una oportunidad de mercado alrededor de ese modelo de negocio? Y más allá de eso, tener muy claro el carácter emprendedor que cada uno tiene para defender ese modelo de negocio a pesar de las adversidades que va a tener el futuro, que no es conmensurable. Entonces, lo que más le interesa a una entidad financiera es cuál es su carácter como emprendedor alrededor de ese modelo de negocio, qué tanto cree usted en eso, cómo lo está defendiendo, qué experiencia tiene, dónde se va a ubicar, y con base en eso no autoexcluirse, sino atreverse a presentar ese proyecto a las entidades y a los intermediarios. Gracias. Julián. Bueno, yo sí me pongo del lado de las empresas y de la demanda, y es que no, es muy difícil saber, no hay información perfecta. Si yo fuera un empresario, desde la oferta del Estado hay gran cantidad de agencias, yo no puedo saber cuáles son todas las agencias, y si quiero una agencia tengo que acoplarme a la cultura de esa agencia y aplicar entonces en sus formatos, en su metodología. Entonces es difícil acceder a financiación. Fuera de eso, financiación para innovación casi no hay. Y privada, si uno va a un banco con un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, pues no se lo van a aprobar porque el riesgo es muy alto, porque el plazo es muy alto. Entonces, por eso las empresas tienen que recurrir a su propia financiación, o por eso muchas veces los proyectos no se ejecutan, pues porque no hay capital para hacerlo, o tienen que recurrir a crédito internacional, no sé. Entonces, yo creo que ante eso pues hay que establecer un foco y de acuerdo a eso identificar cuáles son las principales fuentes, las principales agencias, y concentrarse en lo que le sirva a uno. Eso nos pasó con beneficios tributarios, porque yo mencioné que el cupo no se utilizaba al 100% y estaba en un 60%, esperamos llegar al 100%. ¿Cómo lo logramos? Pues haciendo mucha difusión, porque es que todavía hay empresas que no conocen que eso existe, y eso está desde los años 90. O también agilizamos el tema para aplicar. No había una plataforma que en línea uno pudiera aplicar, entonces pues estamos facilitando el acceso, estamos creando alternativas para que lo utilicen, ampliarlo para que más empresas puedan acceder y no solo las grandes del sector mineroenergético, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un tema de buscar información y concentrarse en aquello que más le dé valor agregado a uno. Bien. Le voy a pedir que para las siguientes respuestas intentemos tener 2 minutos máximo para que alcancemos a hacer varias rondas. Y atado a lo que Julián acaba de anotar y la experiencia a partir de beneficios tributarios, recuerden que este foro de Innovation Land o el evento de este año tiene como gran tema innovación desde la simplicidad. O sea, en el entendido en que, y vamos a ver durante los 2 días muchos casos en los cuales se evidencia que el sector empresarial puede innovar, o inclusive lo está innovando desde acciones simples que está al alcance de la compañía poder tomar las decisiones. En ese sentido, y sé pues que no son ni mucho menos los 3 quienes decidan el presupuesto público para inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de plata y demás. Quiero que los 3 desde la perspectiva que tiene cada uno nos indique qué puede hacer el gobierno o la entidad que ustedes representan, públicos, cuasi públicos, para también innovar desde la simplicidad. O sea, que al interior de sus organizaciones efectivamente la innovación no se mueva en los altísimos niveles de complejidad que a veces pretendemos moverlo, cuando un país como el nuestro también tiene un gran mundo para desarrollar desde este concepto que denominamos innovación desde la simplicidad. Y si quiere ahora arranquemos de aquí para allá. Julián. Sí. Bueno, pues no, eso hay que hacerlo en todo momento, y más en situaciones como la actual en la que el presupuesto público está disminuyendo y hay que hacer prácticamente más o lo mismo con menos recursos. Entonces hay que buscar eficiencias y por ejemplo, una manera de hacerlo es llegando directamente a través de socios. Por eso nosotros nos aliamos con las cámaras.
para llegar al territorio directamente y trabajar con alguien que conoce ese territorio y las empresas en ese territorio y nos puede asesorar para ver cómo podemos ofrecer mejor nuestros servicios. Otra manera es buscando que esos servicios sean más fáciles, más sencillos y comunicándolos de una mejor manera para que se entiendan como lo de beneficios tributarios. Entonces, eso tiene que ser permanente, las entidades tienen que estar revisando su oferta y recibir retroalimentación de sus clientes para hacer mejoras. Y eso es otro punto, hay que ver al ciudadano o al empresario no como el que me está poniendo carga de trabajo y le pongo dificultades para que no utilice el instrumento, sino como el cliente que es el que me va a ayudar a cumplir mis metas y a invertir de una mejor manera los recursos públicos. Entonces, el contacto directo también es esencial, dar un teléfono para hablar, que si se presenta un problema le digan a uno que yo veo esto, que veo lo otro. Eso es esencial, la comunicación directa y permanente. Muchas gracias. La misma pregunta para María del Mar, ¿cómo implementar el concepto de innovación desde la simplicidad también en los procesos que el gobierno adelanta a la hora de hablar de innovación? Yo creo que la transformación, entre comillas, de innovación más simple y la que más nos ha costado trabajo es entender al empresario. Nosotros dirimos, este es un banco de desarrollo que tiene que estar cercano al empresario, conectado con el empresario. Lo más complejo es traducir y comprender al empresario, porque eso, cada empresa es un caso en sí mismo distinto y yo no puedo tratar de tener instrumentos todos en red para tratar de cubrir necesidades tan diferentes. Entonces, lo que decía ahorita también Eduardo alrededor de estar mucho más en ese ejercicio de banca asesorada y flexible se vuelve esencial. Si yo quiero realmente generar impacto al empresario, tengo que permitirme conocerlo desde su particularidad, desde su singularidad, para yo tratar de tener instrumentos lo más flexibles que se pueda para poder responder a esa necesidad. Tal vez lo que más le podríamos otorgar nosotros al empresario hoy es la posibilidad de que comprenda mejor cómo presentar su realidad ante esos intermediarios del sector financiero. Hay una gran diferencia entre cómo conversa el empresario y cómo entiende el sector financiero al empresario, y tal vez esa es la gran dificultad de acceso, porque los instrumentos no están codificados en el mismo idioma. Y nosotros tenemos que tratar como entidades de financiación, tratar de hablar el idioma empresarial mucho más claro y no pretender que el empresario encaje en mi modelo de riesgo, sino que mi modelo de riesgo se acerque mucho más al entendimiento del empresario. Yo creo que ese es el gran desafío, y desde lo público el tema de la generalización es lo que realmente ha hecho que de pronto muchas cosas no tengan el impacto que se espera. Bien, Eduardo. Yo me uno a la respuesta de María del Mar. Creo que tenemos que entender más al empresario, pero no entenderlo de leerlo, es de sentarnos con él, padecer con él, sufrir con él, y cuando entendemos eso, seguramente hay una altísima probabilidad que entreguemos algo que va a ser útil para él. O sea, no lo podemos hacer desde un escritorio sentados en nuestras oficinas. Punto 1. Punto 2 es que, y un poco en línea con esto, es que debemos identificar y fijar los indicadores adecuados. Infortunadamente, nuestro país y la sociedad latinoamericana en general se adapta mucho a indicadores de medio, a indicadores de gestión y no de resultado. Entonces es mucho más cómodo que a mí me midan por asistentes a Innovation Land y no facturación 2 años después de las personas que asistieron a Innovation Land. Entonces le dije a Juan Camilo, ¿qué tal si te pongo ese indicador? Juan Camilo, o a mí me dicen, Eduardo, en Ruta N no los vamos a medir por cuántas empresas están haciendo un programa de gestores o por cuántos se graduaron en no sé cosas, sino en cuánto afectó el PIB tus programas. Cuando me pongan ese indicador, yo tendré que hacer una de las claves en la innovación, foco. Entonces yo no podré dispersar mis esfuerzos en 20 cosas, tendré que enfocarme en una para garantizar que consigo resultado. Entonces también la invitación para nosotros mismos, lo que tenemos que tratar es enfoques en el resultado, no en el medio. Que enfocándose en el resultado tal vez pueda impactar menos número de personas, menos número de proyectos, pero la magnitud de esos que lo logren hacer va a irrigar a los demás, con ejemplo, con evidencias, con casos de éxito, en fin, que servirán para poder multiplicar. Vale, muchas gracias. Ahora
voy a hacer un poco más de coyuntura que me han llegado por Twitter. Saben que estamos ahora en plena discusión de la reforma tributaria. Y la reforma tributaria trae una serie de decisiones entre ellos a estos temas de innovación. Por el lado de los beneficios, pues viene un cambio profundo en términos del porcentaje de descuento que se puede aplicar a la hora pues, de ser descontados de la renta los proyectos que se han financiado, pero por otro lado pues la necesidad del gobierno de tener más recursos que a su vez financien la operación del Estado y entre ellos los temas de innovación. Entonces la pregunta que nos llega es cómo aprovechar la reforma tributaria para en vez de parecer que echáramos para atrás en términos de los beneficios, pudiéramos avanzar hacia adelante. Y yo simplemente lo complemento con la pregunta de, pues aprovechando que aquí está el sector empresarial, que a su vez es un grupo de interés en esta discusión, ¿qué mensaje les darían ustedes desde las entidades que trabajan para que el sector empresarial acompañe a sus entidades y que hacen la tarea de innovación para que tengamos mejores recursos para la innovación? Y si le parece, comencemos con María del Mar, luego Julián y por último Eduardo. Camilo, yo voy a responder con algo que ya dije en mi presentación y que me parece relativamente simple, y es la mejor reforma tributaria es poner a más empresas que crecen. Creo que esa es la mejor reforma posible. No es poner a pagar más a los mismos, sino poner a muchos más que crecen a contribuir. Y si nosotros podemos lograr que muchas más compañías crezcan, no hay mejor reforma tributaria posible que eso. Porque está comprobado, el 21% de las compañías de Colombia hoy generan el 63% de los ingresos fiscales del país. Luego hay un Pareto que no está cuadrando en la ecuación. Hay muchas más compañías que deberían estar creciendo a doble dígito que podrían contribuir a eso. Si más compañías tienen incentivos para crecer, ese crecimiento se devuelve inexorablemente en el tiempo en recursos fiscales mayores para repartir. Entonces, para mí la ecuación es muy fácil. Más compañías que crecen es la mejor reforma tributaria posible. Julián. Bueno, específicamente con respecto a la reforma y en particular frente a la deducción por inversión y más de más, y la reforma o el texto que está en este momento acogió prácticamente lo que le recomendó la comisión, y la comisión priorizó ese tipo de inversión, es decir, ahí no hay un cambio drástico. La reforma reconoce la importancia de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, y simplemente está bajando la deducción de 175 a 100, pero la complementa con un descuento del 20%. Y eso en términos finales equivale a lo mismo. Al hacer una simulación tributaria en esos dos escenarios da lo mismo. Lo que pasa es que sí, la reforma en ese porcentaje de descuento que está otorgando lo pone a competir la investigación, desarrollo e innovación con otro tipo de descuentos como los de mejoramiento ambiental, los de donación a entidades sin ánimos de lucro, los de reforestación. Pero hay parte pues también de una racionalidad del empresario, y es usted tiene este instrumento, priorice dentro de sus inversiones a qué le va a apostar al descuento. Si usted quiere priorizar la inversión en investigación, desarrollo e innovación, pues utilice el descuento. Pero si usted prefiere hacer inversiones en temas ambientales o hacer donaciones a entidades sin ánimo de lucro, pues ahí también tiene su decisión. Pero la reforma está manteniendo la prioridad a este tipo de inversiones, ese es el mensaje. Y con respecto al tema de los recursos públicos, vuelvo y digo, el diálogo es esencial y la retroalimentación es esencial. Por eso con el papel que cumplen gremios como la ANDI, pues es esencial, porque saben que necesitan los empresarios y lo pueden comunicar al gobierno para que el gobierno pues tome decisiones de política con base en eso, y pues el resto de las condiciones de formulación de política pública. Muchas gracias, Eduardo. Pues yo diría que obviamente mientras más acción haya alrededor de la innovación, pues entonces más organizaciones van a estar accediendo a sus beneficios, sigan siendo el 165% o sean inferiores. Lo que tenemos que hacer es que digamos, la población, el número de empresas que acceden a esos beneficios sean mayores. Ahora, cuando vamos y consultamos a las empresas, de nuevo acercándonos y siendo empático, me dicen, no, hombre, pues es que ¿cómo hago para acceder a esos beneficios? Es que es muy complicado.
Entonces, en ese sentido también, y de nuevo, poniéndonos en los zapatos del empresario, nosotros tenemos que simplificar ese proceso. Justo ahorita estamos empezando como adelantar conversaciones con el Consejo que define los rubros que son sujetos de ese tipo de beneficios, para que, por ejemplo, si se crea un fondo para la innovación, el aportar en este fondo como organización pueda ser sujeto a este tipo de beneficios, entre otros mecanismos que de una u otra manera faciliten que las empresas puedan recibir los beneficios. Entonces, sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer antes de buscar que sea un mayor porcentaje o menor porcentaje es llegarle a más empresarios y simplificar el proceso. Y hoy en día hay muchos mecanismos, muchas acciones que se están haciendo para producir más innovación que están fuera de esos beneficios. Debemos facilitar que accedan. Ustedes saben que antes de trabajar en la ANDI, fui colega al menos de ustedes dos durante algunos años en el gobierno, y creo que la gran diferencia que es, pues que he entendido después de 2 años de estar en la ANDI, es una gran diferencia en términos de la estrategia. Mientras que en el gobierno la estrategia es lo que uno declara, y principalmente lo que uno declara, en el sector empresarial la estrategia es lo que uno hace. Y ahí es donde siempre va a haber como una dificultad entre ese diálogo público-privado, y eso lo pongo a modo de introducción para una pregunta que es hoy central para nosotros. Bruce lo presentó en la inauguración, y es el tema del COMPES. Un COMPES de ciencia, tecnología e innovación que hemos estado construyendo entre todos. Han participado de entidades regionales, nacionales, públicas, privadas. Un COMPES que pues, llevamos como 1 año y medio intentándolo declarar. ¿Cuándo creen ustedes que ese COMPES, y qué más deberíamos hacer para que ese COMPES vea la luz? Entendiendo que eso es solo la declaración. Una vez salga el COMPES, eso es solo una serie de declaraciones que hace lo público en términos de que el resto de lo público y también lo privado luego se mueva. ¿Cómo están viendo ustedes los temas del COMPES? Si nos tendremos que seguir hablando hasta que llegue. ¿Cómo lo están viendo ustedes? No sé si alguien se aventura con una respuesta o los tres a responder. A mí lo que me preocupa del COMPES es que sea una declaración en sí misma, ¿sí? Como muchos de los COMPES que tenemos en Colombia, como muchos que hemos trabajado juntos y que nos tocó juntos, Cami, batallar bastante. El tema es que lo que vayamos a hacer lo hagamos independientemente del COMPES. O sea, si hay un COMPES, bienvenido. Pero lo que no puede suceder en lo público es que uno espere a que existan las declaraciones para actuar. Porque tú lo acabas de decir, la gran diferencia es, la estrategia es acerca de lo que se hace, no lo que se declara. Nosotros en este momento hemos transformado a Bancoldex como banco de desarrollo, estamos llegando al empresario, estamos haciendo las primeras inversiones en compañías, estamos haciendo crédito directo como un ejercicio de entendimiento de ese empresario, y no tenemos un COMPES. Y hoy estamos transformando la realidad de un banco de desarrollo que pasó de ser lejano al empresario a ser cercano al empresario, y cada día más. Entonces mi opinión personal alrededor de los COMPES es que si eso no ratifica el actuar, no habrá servido para el futuro. Entonces actuemos y con base en eso evoquemos un COMPES, pero no esperemos el COMPES para actuar. Bien. Pues sí, los COMPES son útiles y se aplican, estoy de acuerdo. Y frente al de ciencia, tecnología e innovación, pues la discusión no se ha perdido porque mucha se recogió en el COMPES de desarrollo productivo, que pues reconoce que la investigación, el desarrollo y la innovación es un componente fundamental para el desarrollo productivo y la competitividad del país. Entonces, en ese sentido, esa discusión yo creo que no se ha perdido ni está estancada, porque el COMPES de desarrollo productivo recoge parte de esa discusión y salió el COMPES. Pero lo importante es que el COMPES empiece a implementarse, y pues la experiencia en ese sentido, la mía particular, pues es positiva. Antes del COMPES de desarrollo productivo estuvo el COMPES de beneficios tributarios, a través del cual se reformuló todo ese programa, y eso viene acompañado de un plan de acción con unas tareas específicas de unos responsables, y hay que hacerle seguimiento, y Planeación Nacional está detrás de uno haciéndole seguimiento a eso. Y uno ve los resultados. Entonces pues creo que no se ha perdido la discusión, y están dados los mecanismos para lograr éxito en la implementación de ese tipo de documentos. Cami, una pregunta, yo quisiera hacer una pregunta a conciencia sobre el COMPES, y es,
¿cuánto va a ser el incremento de la inversión en innovación sobre el PIB después del COMPES? Después del COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí, o sea, Mercho, el COMPES tiene que servir para activar algo que no estamos haciendo hoy de manera potente. Eso es, digamos, la tesis que está detrás de eso. O por lo menos el de desarrollo productivo lo que buscaba era que tuviéramos más incidencia. Si el KPI que nos mide alrededor del tema de nuestra injerencia en ciencia, tecnología e innovación es cuál es el porcentaje adicional en recursos para la innovación sobre el PIB, ¿cuánto va a ser después del COMPES? O sea, el COMPES, ¿cuánto más va a activar la posibilidad de crecimiento de la inversión en innovación? Porque si no, no entiendo para qué vamos a sacar un COMPES. ¿Tú estás hablando del de Ciencia y Tecnología o el de Desarrollo Productivo? No, el de ciencia y tecnología. El de Ciencia y Tecnología. Pues a ver, la meta planteada, o sea, lo ideal es llegar a un 1% en inversión como porcentaje del PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y ese es un ideal que tenemos hace 30 años. O sea, desde los años 70 estamos tratando de llegar al 1% y los países más desarrollados están por encima del 2%. El COMPES, no, pues inclusive es que de ahí empieza, el de beneficios tributarios también se está marcando esa meta. Para llegar al 1% del PIB estamos hablando de lograr más o menos 9 billones de pesos. Y lo ideal es que el 50% de esos 9 billones venga del sector privado, porque también eso es lo que pasa. En los sectores, en los países más desarrollados, que son los que invierten el 2%, el 80% de esa inversión proviene del sector privado y no del público. Aquí estamos en un porcentaje del 60% público, el 40% privado. Entonces hay que estimular es la inversión privada. Para eso, pues muchos de los instrumentos que hay ahora. Y por eso muchos de ustedes buscan convencer a sus jefes de que le apuesten a la innovación dentro de la empresa. Un segundo, Eduardo, que ahorita esa era la última pregunta que Un tenía, poco pero- es volver a lo mismo que creo que hemos insistido en toda esta sesión, es hay que ejecutar. El COMPEX, cualquier tipo de política pública no va a ser más que un facilitador, un habilitador. Pero ese habilitador de nada sirve si no existe el combustible, la gasolina, la potencia que le ponemos desde el sector productivo, que le ponemos desde las empresas. No importa qué política exista. Entonces, lo que tenemos que tener claro es el propósito de nuestra organización, es que la innovación sea algo que es parte de nuestro ADN, no una oportunidad porque hay una política pública, entonces aprovechemos, como ahorita el personaje que teníamos en la mitad del desierto, que terminó ahí porque apareció un dinero, no porque era su propósito. Entonces, las organizaciones tienen que tener una clara vocación hacia dónde van, tienen un sentido de propósito como organización de transformador de la sociedad, y nuestras políticas públicas tendrán que servir en consecuencia para facilitar ese camino. No al revés. Nuestro sector productivo, obviamente hay sectores que se estimulan, obviamente, no podemos ser ciegos, de hecho eso es muy claro, pero no podemos nosotros estar esperando a ver qué hay que hacer en función de. Tenemos que actuar y aprovechar esto para darle continuidad a nuestro quehacer productivo en cada una de nuestras organizaciones. Sí, el sector productivo colombiano está haciendo esfuerzos muy importantes para poder avanzar en el tema de innovación. Inclusive a través de la ANDI, desde ya hace algunos meses, de la mano de varias gobernaciones del país y liderados por nuestra Dirección de Innovación, estamos formulando un proyecto denominado Innovación Más País, donde inclusive Julián y su equipo han sido muy activos en el acompañamiento a nosotros en la ANDI para poderlo presentar a las gobernaciones, y eso nos va a permitir activar unos recursos de regalías hacia el desarrollo de sistemas de innovación al interior de los afiliados. Por otro lado, el aplicar a las diversas convocatorias, tanto públicas para recursos no reembolsables como las líneas de financiación que María del Mar nos presentó del banco, pues seguirán siendo siempre interesantes para el sector empresarial. Pero una reflexión que quería dejar final y que habláramos en torno a eso es que de todas maneras a uno sí le queda la lectura que cada vez hablamos más de innovación. Dicho de otra forma, cada vez, al menos desde lo público, llegan mensajes más directos al sector empresarial de querer trabajar por la innovación y que fuera importante, tan es así pues las metas que están en el plan de desarrollo y demás, pero uno siente que ese mayor volumen a hablar de innovación no viene acompañado de las inversiones requeridas desde lo público para que eso ocurra. Entonces, y en últimas, pues la fuente es o la pública o lo privado, entonces le tocará a los privados también, por supuesto, ponerse mucho más las pilas para poder financiar allá. La lectura que a las empresas les empieza a quedar es que
el gobierno declara que le importa la innovación y empieza a desarrollar instrumentos, inclusive iniciativas como las que se han discutido en el borrador del COMPES, pero esto no está siendo acompañado suficientemente con decisiones para que el presupuesto, que claro que es limitado, como lo ha sido siempre, nunca ha habido plata para estos temas, cómo en sus respectivas entidades y organizaciones los presupuestos para el próximo año 2017, estamos en época de planeaciones y demás, cómo todas esas declaraciones y presentaciones que ustedes nos están haciendo, eso cómo se va a traducir en que al menos al interior de sus organizaciones esto se vea traducido en un presupuesto que soporte esas metas y soporte esas invitaciones que hoy nos están haciendo aquí en el Innovation Land. Y si quiere comencemos por Eduardo y nos devolvemos. De manera contraintuitiva estamos diciendo, y justo pues ahorita que venimos como ese proceso donde uno está en la transición entre gobierno y gobierno, especialmente pues en las regiones, en las ciudades, entonces vuelve y se replantea el presupuesto, el plan de desarrollo, etcétera. Mire, dijimos, el presupuesto es una distracción, obviamente necesitamos los recursos, pero si nosotros demostramos el valor que agregamos, los recursos llegan. Nosotros hoy tenemos indicadores absolutamente claros donde dicen los proyectos que hemos apoyado después del segundo año muestran un crecimiento anual compuesto superior al 44%. Vemos que las tasas de generación de empleo después de 2 años en promedio es de 10 empleos. Vemos que esos empleos en promedio ganan 5 salarios mínimos hacia arriba. Entonces cuando ves esos indicadores te puedes acercar a un privado, a un corporativo y decirle, mira, yo tengo una metodología para apoyar la innovación, lo he venido haciendo con recursos públicos, pero te propongo algo. Tú me pones 1.000 millones de pesos acá, cojo esos 1.000 millones y con mi metodología resuelvo los problemas que tienes y 5 años más tarde te devuelvo tu dinero con una TIR del 7%, mira, te entrego la solución que necesitabas y si quieres inviertes en ello. ¿Te parece un buen negocio? Entonces, sí, entonces digo, listo. Entonces mi presupuesto es importante, hay que tenerlo, es necesario, pero no me puedo dejar distraer y esa es la lógica en la que andamos, más allá de que si regalías, que si el tanto por ciento del gobierno lo toma en serio, de nuevo, así como le pedimos a los privados, tómenselo en serio, actúen en consecuencia, yo como público estoy diciendo, me lo tengo que tomar en serio y tengo que demostrar valor y me comprometo con eso. María del Mar. En el caso de Bancoldex, nuestra discusión es sencilla porque no tenemos presupuesto de la nación. Entonces nosotros trabajamos con nuestros propios resultados, tenemos que tratar de hacerlo rendir al máximo. Y tal vez cuando históricamente el banco recibía más recursos de la nación para sacar líneas de tasa compensada, nunca nos habíamos revisado realmente por dentro qué era lo que nos estaba faltando para generar más impacto. Paradójicamente, cuando dejamos de recibir recursos o recibimos unas cuantías mucho menores, casi insignificantes a las que recibíamos en el pasado para sacar líneas compensadas para los empresarios, empezamos a ver la potencialidad que teníamos por dentro. Y hoy yo creo que ha sido una bendición no recibir suficientes recursos de la nación para poder demostrarle, no solamente a nuestros accionistas, que es el gobierno, sino a los futuros accionistas que vendrán a fortalecer el banco, como las multilaterales que vendrán a generar mejores oportunidades de gobierno corporativo, que podemos hacer mucho más con nuestro propio esfuerzo. Entonces yo sí celebro que nosotros estemos haciendo más con menos. Julián. Pues ante los recostos hay que buscar eficiencias y eso se logra, por ejemplo, sacando convocatorias conjuntas. Nosotros lo estamos haciendo con Impulsa y con la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de patentes. Entonces eso pues da eficiencias porque cada uno aporta parte de su presupuesto y un esfuerzo, pues no solo en términos financieros, sino también en términos de experiencia técnica y pues es una eficiencia que ante un escenario de restricción pues puede apalancar el cumplimiento de metas. Y lo otro es que en el caso de Bancoldex, que tiene un instrumento que es no financiero, esos son tipos de instrumentos que también son útiles, no requieren presupuesto o muy bajo presupuesto para su implementación y que tienen un efecto potenciador bastante fuerte. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, quedan varias preguntas que me hicieron llegar, yo se las voy a compartir a cada uno de ustedes para que por Twitter haya una respuesta. Vemos que cada una de las 3 entidades, organizaciones que participaron en el panel tiene una serie de programas, instrumentos, convocatorias, líneas de financiación, de
de recursos no financieros, de inversión que están a disposición del sector empresarial. Nosotros en la ANDI tenemos un área en la Dirección Nacional de Emprendimiento con ejecutivos y profesionales que pueden acompañar a sus empresas en la interlocución con estos instrumentos, de tal forma que, como creo que Julián lo acaba de decir, el impacto sea mayor en la medida en que todos podamos participar. A las tres, no solo las personas, sino las organizaciones, tanto Bancoldes como Ruta N y Colciencias, que son aliados nuestros en el día a día. Todo el tiempo estamos con ellos formulando estrategias, desarrollando proyectos, pues un agradecimiento y finalicemos con un aplauso, por favor, para los panelistas para continuar con la agenda. Muchas gracias.